Hola, ¿cómo están, queridísimos amigos? Espero que se la estén pasando súper bien en esta semanita corta de puentes y demás cosas que a final de cuentas pues nos dejan muchos temas que ver. Pues muy contento porque la campaña que lanzamos hace poco sobre las consultas, sobre lo que tienen tus plantas, esta fase en la que nosotros entendemos que así como hay veterinarios, así como hay doctores, pues las plantas también necesitan a alguien que esté al cuidado de ellos y pues poderles aportar mucho lo que conocemos. Pues para nosotros ahorita se ha vuelto un tema bastante importante en el cual queremos agradecer sobre todo a los que se han comunicado, que nos han tenido la confianza y por otro lado invitarlos, ¿por qué? Porque como muchos saben ustedes que nos han seguido durante mucho tiempo, pues de alguna forma cuando llegamos a tener alguna red social que era bastante grande, tuvimos algunos temas de hackeo y demás cositas y pues realmente perdimos mucho contacto con algunos de ustedes que nos siguen en algunos otros canales, pero que nosotros ya no podemos tener un contacto tan directo. ¿A qué voy? A que me encantaría que me ayudaran todos los que nos conocen, todos nuestros amigos, todos los que de algún otro modo pues han estado en contacto, aliados y demás, a que recuperemos un poquito este esquema de comunicación y lo vamos a hacer mediante algo que queremos ofrecerles de corazón, que va a ser una serie de cursos que vemos que les van a ser muy útiles de acuerdo a las necesidades que hemos ido observando, ¿no? Estamos hablando de cómo fertilizar, de cómo utilizar un sistema de riego, cómo hacer algunos métodos de propagación, cómo identificar algunas enfermedades y creo que esto les va a servir puesto que por lo que vimos que ustedes tienen algunas dudas, pues hay que hacerlo un poco más gráfico y creo que va a ser de mucha utilidad. El fin como tal es un fin que nos permite a nosotros comunicarles, son una serie de cursos pequeños que van a tener un lapso entre una semana y otra, es una serie de 6 cursos en vivo vía Zoom, entonces ya no hay pretexto para los que no se puedan trasladar o no, en este caso lo vamos a hacer mediante este medio que creo que va a ser muy fácil que nos podamos comunicar. Y pues los costos realmente son de recuperación, sinceramente. El tema que nosotros estamos buscando aquí es que ustedes tengan estas soluciones que necesitan, aprendan a identificar, aprendan a diagnosticar y a lo mejor parte de la misión que tiene la campaña no solo es que tengan unas plantas bonitas o que su jardín esté en óptimas condiciones, sino que muchos de ustedes nos hemos dado cuenta que comparten su gusto con otras personas o mucho de lo que han ido aprendiendo también lo empiezan a transferir con sus hijos o con algún conocido o en el trabajo en el que se encuentran y es una de las funciones que queremos. Si bien es cierto que nuestra misión es enverdecer el mundo, no hablamos de enverdecer por enverdecer. O sea, no se trata de agarrar y sembrar por sembrar y algo que estaba seco lo vamos a volver verde como lo harían algunas empresas. Lo que a nosotros nos interesa en el tema de enverdecimiento es la sustentabilidad. Entonces no es hacer coberturas vegetales masivas donde todo lo que no era verde hoy es verde, sino tener esta cultura en la cual se desobjetiza a la planta se le dé el valor que merece, o sea, las plantas no son una cosa, no son algo que se ve bonito, no son algo que solamente está ahí por estar o que nos alimenta en este caso, que es la función que tienen, tampoco. Las plantas como tal son seres vivos y cuando nosotros empezamos a tenerles esta apreciación de ponerles un nombre, de identificar que les ponemos un propósito, de que vemos cómo van creciendo y las intencionamos incluso, pues tenemos una perspectiva muy distinta. ¿Cómo nos hablan ellas? Ellas no nos dicen, me siento mal, tengo sueño, estoy cansado, amanecí con flojera, o sea, dentro de esas cosas, pero sí nos dan ciertos signos que si nosotros aprendemos a observar, que yo creo que es lo principal, desde que están sanas, el tipo de color, el tipo de hoja, si tienen tricomas, que son como pelitos, si tienen algunas otras cosas que a veces son muchas cosas técnicas, pero que de no nombrarlas así, pues no hablaríamos con propiedad, ¿no? Como los esquemas de fertilización, que decimos que yo le pongo humus, le pongo mucho humus, le pongo borrego, le pongo urea. Sí, pero ¿qué sucede con los demás elementos? Es como si solamente comiéramos lechuga, o carne, o carbohidratos. ¿Dónde está el balance? ¿O qué proceso debe tener? ¿Cómo se digieren? ¿Qué velocidad? ¿Qué tan rápido suministran? Una enfermedad, lo mismo. A lo mejor identifico pues, un insecto, pero ¿cómo identifico un hongo? ¿Cómo identifico una bacteria? Y a lo mejor no vamos a llegar a un punto en que nos vamos súper especialistas, pero así como nosotros a veces podemos identificar entre una gripa y una infección de garganta por cierto tipo de malestar, o identificamos a veces entre una alergia o una picadura de mosquito, o así como identificamos el que no es normal tener fiebres muy elevadas, por ejemplo, arriba de 30 y tantos grados ya es fiebre, cuando es febrícula, cuando no, pues de algún modo con las plantas también llega a suceder.
y es algo que debería de ser como una cuestión normal, si la queremos ver así, ¿no? Que las personas recuperemos ese nivel de apreciación sobre las cosas que vemos, tengamos esta cuestión lógica y algo que es muy importante. A veces cuando sabemos cómo solucionarlo y requerimos de algo que es un poco más fuerte que lo que caseramente podemos usar, entonces no tenemos a veces la disponibilidad de ciertos elementos o de ciertos productos que podrían ser la diferencia entre salvar una planta o no salvar una planta, si la enfermedad avanza muy rápido o no. Entonces ahí es donde nosotros nos ha ayudado muchísimo el que más allá de ser consumidores, de ser nuestros clientes, de ese tipo de cuestiones, el que ustedes a veces tengan en su poder ciertos gramos de cierto medicamento, sean fáciles para que ya sea en su zona, la región en la que se encuentran, el trabajo con sus compañeros, pues permitan el, te lo doy, ¿no? Y salvemos a otra planta. Entonces, esto es algo que, bueno o mal, el ciclo de la vida, entendemos que hay plantas de ciclo corto que viven poco tiempo, existen plantas de ciclo medio, existen plantas diferentes, pero que la razón por la que mueran no sea por nuestra ignorancia y nuestro desconocimiento. Y cuando hablo de ese tipo de ignorancia es porque a lo mejor no tendríamos por qué saberlo, porque no tenemos un estudio en esa área, si lo queremos ver así, pero sí tendríamos ese sentido de humanidad que precisamente nos da la biofilia, donde engendramos cariño hacia todo lo vivo y respeto hacia todo lo vivo. Y entonces todos ellos merecen esa nueva oportunidad de que nosotros les podamos ayudar. Y entonces es donde nos conviene y nos interesa a nosotros siempre pues saber y conocer, y no está de más. Es bien bonito cuando tú observas que de repente los niños preguntan, oye mamá, pero ¿por qué esto? Oye papá, ¿por qué el otro? Y los papás a veces dicen, pues no lo sé, ¿no? O repito lo que de algún modo me dijeron. Pero cuando se da uno cuenta de algunos talleres que hemos dado en primarias, sobre todo, que los niños son los que dicen, oye mamá, es que yo sé que eso tiene este problema porque yo lo vi en la escuela, porque alguien fue y me dijo y me dieron una plática y nos enseñaron a hacer esto, entonces como que, ah, caray, empieza a tener una visión diferente del mundo. Ya no es el frijolito que germinaste en un algodón, ya estamos hablando de un ser vivo que tiene un ciclo, que vas a saber por qué se empieza a poner así, qué es lo que le empieza a pasar y sabrás cómo empezar a tomar cuidando ese entorno. Ese famoso ambiente, ¿no? Que no solamente es lo natural, de alguna forma tenemos la obligación de construir nuestro ecosistema, que es urbano netamente hoy en día, ¿sí? Y que de algún modo requiere precisamente de esos conocimientos en los cuales sabemos que un semáforo rojo nos dice no pasas, un semáforo verde sí, ¿sí? Así de sencillo es como se empieza a volver cuando nosotros empezamos a ver que no es el gusto en sí solamente por la planta, sino es el poder entender la vida. Y cuando entendemos la vida, nos damos cuenta que nos cambia completamente nuestra percepción, porque nosotros somos parte de lo mismo que nosotros nos refleja el entorno en el que vivimos, y el hecho de tener un árbol afuera de la casa, el hecho de solo ver lo grande, el hecho de entender su historia y de no solo ver hojas que dan oxígeno o algo que da sombra, sino entender de dónde viene, cómo influyó en las culturas, cómo hizo muchas cosas para los seguidores, por ejemplo, del canal, ¿no? Que nos ven, que muchas veces como se llevan un chingo así súper chiquito, pero saben pues todo lo que representó de algún modo para mucha gente ese tipo de árbol y lo que sigue representando en muchas culturas. En México igual tenemos ceibas, tenemos cosas que están ligadas totalmente al desarrollo de la humanidad y que en muchos casos, más allá de ser solo un árbol, pues nos empieza a generar esa sensación de pertenencia del lugar, nos empezamos a dar cuenta que ya no solamente es una cuestión de adaptación, no solamente es una cuestión de biodiversidad, es una cuestión mucho más compleja. Y eso es lo que se vuelve fascinante del mundo vegetal. El enverdecer al mundo, entonces, no es ir y poner verde todo lo que no estaba verde, es literalmente el color que de un otro modo usa la palabra sustentabilidad, y para que haya sustentabilidad es ese famoso equilibrio entre partes que son bien el beneficio social, el económico, y por ende el resultado debe ser el ecológico, que siempre nos venden al revés, pero si nosotros empezamos por esta parte social de ese deporte, vamos a encontrar la cuestión económica que nos permita a nosotros el ahorro de la utilización de recursos, el beneficio que nos da incluso una terapia psicológica, alguna cosa así, para que ecológicamente nuestras acciones simplemente sean el resultado de un bienestar humano. Así que los invito, dejo en los comentarios la liga y dejo por ahí un pequeño calendario. Realmente, insisto, son costos muy económicos. Y si tú ya compraste alguna vez, eres cliente de Árbol, de producto, fuiste alumno, estuviste en una conferencia y demás,
Haznoslo saber cuando pidas informes porque hay un descuento súper importante, pero súper importante para ustedes. Así que ayúdenos nuevamente a poder tener comunicación con ustedes en el tema de los cursos. Estuvimos ya 14 años, estamos cubriendo 14 años de estar difundiendo, que es importante, investigando, que es otro de nuestros pilares, pues que ahora queremos compartir y contamos con ustedes para que este mensaje llegue a todo aquel que lo necesite. Si quieres transferirle de algún modo conocimiento a alguien, es la oportunidad en que lo podemos hacer. Ya no hay pretexto. Así que cuídense.